mí siempre es un honor poder compartir con ustedes mis conocimientos y esta visión sexológica, digamos, pues de la sexualidad, valga la redundancia, de la mujer a ciertas alturas de la vida, ¿no? Estamos hablando de la mujer adulta que todavía es sexualmente activa y que pues vale la pena que conozcamos cuáles son sus quejas, cuáles son sus disfunciones sexuales más frecuentes, y también vale la pena saber qué es lo que necesitamos hacer para que la salud sexual se preserve. Y hablando de salud sexual y de sexualidad, déjenme presentarles lo que dice la Organización Mundial de la Salud con respecto a lo que es la sexualidad. Seguramente es una definición con la cual muchos de ustedes ya están familiarizados, pero básicamente la Organización Mundial de la Salud dice que la sexualidad es un aspecto fundamental de la condición humana, está presente a lo largo de la vida, abarca el sexo, las identidades, los papeles de género, la orientación sexual, no se preocupen, ahorita vamos a ver a detalle cada uno, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. O sea, fíjense todos los elementos que tiene la sexualidad humana según lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Y por otro lado, también nos dice la Organización Mundial de la Salud que pues parte de lo que hay que procurar a lo largo de la vida, lo que vale la pena tener a lo largo de la vida es salud sexual. Y por salud sexual se entiende un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad, lo cual suena absolutamente utópico, ¿no? Es como cuando hablamos de salud, ¿no? El ser humano, cuando hablamos en medicina de salud y decimos pues es el equilibrio, es el bienestar físico, psicológico, social de la persona, ¿no? Entonces de repente, bueno, pues el tener a lo mejor callosidades en los pies o una uña enterrada, pues ya no es salud, ¿no? A lo mejor el estar afligidos porque qué sé yo, por el tema de la pandemia, tampoco es tener salud. Entonces por eso les decía que es un equilibrio bastante delicado, tanto en la salud en términos generales, en términos médicos, como en la salud sexual, poderla mantener. Y para que la salud sexual se logre y se mantenga, pues tenemos, como ustedes sabrán también, 11 derechos sexuales y reproductivos, por ahí salen en internet, los pueden leer en el momento que quieran. Y bueno, pues parte de estos derechos sexuales y reproductivos, pues lo que nos dicen es que la sexualidad vale la pena vivirla plenamente, tenemos que vivirla de una forma en la que no nos sintamos ni presionados, ni obligados, en donde estemos los dos de mutuo acuerdo, ¿no? Y en el caso de que tengamos una disfunción, en el caso en el que tengamos una problemática, pues tenemos derecho de buscar una ayuda profesional dirigida a la recuperación de la salud sexual. Y es por eso, ¿no?, que Abbott organiza estas pláticas justamente por el producto que tiene Abbott, que es una testosterona en gel, que se llama Lotigel, que seguramente ustedes conocen, y que se ha visto, ahorita platicaremos más a detalle, pues tiene un papel fundamental en la recuperación de la salud sexual en aquellos hombres y en aquellas mujeres que por deficiencia de testosterona la estén pasando mal con su deseo y con su excitación. Entonces vamos a ver de qué se trata. Fíjense que justamente cuando hablamos de la mujer madura o del hombre maduro, ¿a poco no, doctores y doctoras? Pues sobre todo cuando somos más jóvenes, ¿no? Eventualmente, no sé si en algunos interrogatorios que hayan hecho ustedes a lo mejor en la época de internado o cuando éramos muy jovencitos, ¿no? Y que de entrada a lo mejor le preguntábamos a los pacientes y cuándo fue su última menstruación y cuándo fue su último embarazo y a qué edad dejó de tener relaciones sexuales, ¿no? Y seguramente varios o varias pacientes que en ese entonces considerábamos de la tercera edad se nos quedaron viendo feo, ¿no? Justamente, pues, a lo mejor no entendiendo nuestra juventud, pero diciendo, bueno, yo todavía tengo vida sexual, porque me pregunta que cuándo la dejé de tener, ¿no? Entonces, fíjense que reflexionando un poquito, ¿no?, mi evolución como estudiante de medicina hace muchos años, bueno, pues justamente creo que yo también pues fui víctima, ¿no?, de esta percepción de la sexualidad o de esta percepción del erotismo, ¿no?, asociado a juventud, asociado a salud, asociado a belleza, asociado a función, ¿no? Razón por la cual, bueno, pues si vemos una persona de tercera edad o una persona a lo mejor con dificultades motrices, una persona que tenga a lo mejor que ya no tenga pareja, pues suponemos que ya no va a tener vida sexual. Y la verdad es que los estudios nos indican todo lo contrario. Fíjense que el interés erótico continúa en la mayoría de los individuos de la tercera edad, ¿no? Hay un estudio que por ahí se publicó hace bastantes años, un interrogatorio que se hizo, bueno, una encuesta que se hizo por parte de Psico, y resulta ser que la vida sexual es
importante o muy importante para la mayoría de los varones y de las mujeres de la tercera edad, y a lo largo de la vida ni se diga, pero en la tercera edad sigue siendo importante. Y por otro lado, también está documentado que la presencia de ligas afectivas, queridos doctores, ligas afectivas significativas, es decir, lo que coloquialmente conocemos como amor, pero bueno, el tener compromiso con una persona, pasarla bien con ella, sentir amor hacia esa persona, aunque vayan muchos años, ¿no?, de convivencia, que ya haya pasado el enamoramiento, que es esa etapa transitoria, ese estado alterado de la conciencia, pero ese amor cotidiano, bueno, pues eso nos hace bien. O sea, si nos sentimos amados y amamos, eso nos hace bien y además detiene de alguna manera el deterioro cognitivo. Entonces, en términos muy, muy fisiológicos, pues vale la pena tener pareja y vale la pena pasarla bien con esa pareja y tener una vida sexual plena con esa pareja. Fíjense aquí, les presento un estudio que, pues, si bien no es demasiado reciente, pero bueno, pues sí incluyó a 29 países y a más de 26,000 hombres y mujeres entre los 40 y los 80 años de edad, y lo que les decía, 83% de los varones, 63% de las mujeres decían o dijeron que el sexo para ellos era muy importante o extremadamente importante. Entonces, y por ahí hay otros estudios justamente hechos, otras encuestas hechas por Psico, que también revelan lo mismo. Hablando de esta percepción de la sexualidad, bueno, pues para muchos, incluidos nosotros los médicos, y lo asumo, cuando yo era más joven, o cuando era joven más bien, la sexualidad pues equivalía a la actividad sexual de tipo coital, ¿no? Cuando hablamos de sexo, sexualidad, sexólogo, bueno, pues se nos va la mente hacia los genitales, ¿no?, hacia la parte recreativa de la sexualidad humana, pensamos en el pene erecto, en una vagina húmeda, en el orgasmo, la eyaculación, o sea, digamos, como esa parte taquillera de la sexualidad, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con deseo, excitación y orgasmo. Sin embargo, y retomando lo que dice la Organización Mundial de la Salud, aquí les traigo el modelo holónico del doctor Eusebio Rubio Urioles. El doctor Eusebio Rubio, seguramente lo conocen, pues es un sexólogo muy reconocido a nivel nacional e internacional, fue presidente de la Asociación Mundial de Sexología, y bueno, pues fue mi maestro en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, y no solamente porque sea mi maestro, sino porque el modelo que él presenta, pues es un como extracto, para que lo entendamos así, un resumen, un extracto, una gráfica de lo que dice la Organización Mundial de la Salud con respecto a lo que la sexualidad humana es para la persona. Y entonces, tomando esos elementos de la Organización Mundial de la Salud y tomando otros elementos que él fue integrando, bueno, pues nos presenta este modelo que se llama, insisto, holónico, que viene del griego holos, que significa todo y parte, dando a entender que la sexualidad humana está constituida por 5 elementos, hagan de cuenta como un sistema atómico, 5 elementos que están en constante interacción, lo que afecta a uno va a afectar a los demás, y lo que afecta a uno en su interior, bueno, pues evidentemente va a generar ciertos cambios estructurales en ese elemento de la sexualidad en particular, y esta interacción, ¿no?, a lo largo de la vida de estos cinco elementos en la persona, pues va a constituir su identidad sexual. Entonces, todo ser humano tiene una identidad sexual, todos la tenemos, está constituida por estos 5 elementos que son potencialidades humanas, y que, como les decía, a lo largo de la vida pues se van modificando. ¿Y cuáles son estos elementos para que los vayamos considerando, y sobre todo para que cuando nos llegue un paciente al consultorio tomemos en cuenta que el individuo que tenemos enfrente es una persona que tiene estos 5 elementos, estas 5 potencialidades desarrolladas, conflictuadas o como las tenga, pero ahí las tiene, y las tiene desde que nació, porque todos nacemos con ellas? Entonces, empecemos por la identidad de género. Identidad de género es básicamente quién soy. Identidad de género se define como todos los pensamientos, emociones que tiene el ser humano de bienestar o de malestar con respecto al hecho de que sienta o no congruencia entre el sexo, el aspecto sexual físico, y lo que la persona siente que es. Es decir, por eso digo, es quién soy. Identidad de género. Un ejemplo, me pongo yo de ejemplo. Yo, Claudia Rampazzo, tengo aspecto y genitales y genética femenina, y me he vivido a lo largo de la vida como mujer, y estoy bien con esa correspondencia. O sea, hay una correspondencia entre lo que veo que soy y lo que siento que soy. Pero hay casos, como por ejemplo en la disforia de género, en ciertas situaciones de transexualidad en las personas, en donde justamente existe esta incongruencia. El cuerpo y la genética pueden ser femeninos, pero el sentir de la persona puede ser
a lo mejor ni masculino ni femenino, o puede ser masculino, o a lo mejor la corporalidad y la genética de esta persona es masculina, pero la persona se vive como femenina. Entonces ahí hay una incongruencia entre lo que se ve que se es y lo que se siente que uno es, ¿ok? Pero a modo, digamos, de hacerlo más práctico, fíjense que en el caso de la consulta cotidiana, pues una persona puede entrar en una crisis de identidad de género sin ser transexual y sin tener una disforia de género, pero por ejemplo en aquellos varones que tienen disfunción eréctil, por ejemplo, ustedes bien sabrán que el pene para los varones representa masculinidad, virilidad, el ser potentes, poderosos, el proveer placer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un hombre que tenga disfunción eréctil y que no la haya atendido, y supongamos que es por deficiencia de testosterona además, ¿no? Porque no acudió al médico y bueno, se le está aguantando esta situación, ha perdido el deseo sexual, nota que sus genitales han disminuido de tamaño, de elasticidad, no tiene tan buena erección, ¿no? Entonces, bueno, ese hombre que tenemos enfrente probablemente tenga un conflicto con su identidad de género, no porque sienta esta incongruencia como si fuera una persona transexual, pero sí se siente menos viril justamente por tener ese problema eréctil, se siente menos viril. Y ni decir de las mujeres histerectomizadas, de las mujeres, por ejemplo, forectomizadas, mujeres mastectomizadas. En el caso de la mastectomía siempre parecería pues que es notorio, ¿no? Bueno, pues si te extirpan las mamas, pues son una manifestación de feminidad que de no existir, bueno, pues es lógico que la mujer entre en un conflicto con su autoimagen y se sienta menos femenina, pero curiosamente lo han de haber vivido en la consulta. ¿Cuántas mujeres histerectomizadas refieren que después de la histerectomía empezaron a padecer deseo sexual disminuido, o se excitan menos, o no se sienten tan atractivas, o ya no buscan tanto a la pareja? Entonces, bien sabemos que el útero no tiene una función hormonal en la mujer y además se nota si tenemos o no útero, pero bueno, como es importante tomar en cuenta que los órganos para el ser humano tienen un significado, o sea, más allá de lo que sea visible al exterior, para mí como mujer o para mí como hombre, mis testículos, mi pene, mi útero, mis trompas, mis ovarios, mis mamas tienen un significado que de alguna manera retroalimenta, ¿no?, mi feminidad, mi virilidad, mi masculinidad. Entonces, la identidad de género muy frecuentemente se afecta por disfunciones sexuales, por ciertas cirugías de extirpación de ciertos órganos. Hay hombres que incluso con la vasectomía se sienten menos hombres y se viven menos hombres y además empiezan a tener disfunción eréctil y eyaculación precoz justamente por el impacto emocional que generó el hecho de ya saberse infértiles, ¿no?, por una cirugía. Entonces, hay que tomar este aspecto muy en cuenta, ¿no?, toda vez que tengamos a un paciente enfrente, sobre todo si es un paciente o una paciente de la tercera edad, en donde sabemos también que los cambios físicos, pues sí, también hacen que la persona entre en conflicto con su aspecto, su autoimagen, no se vivan tan eróticos como anteriormente y entren en esta crisis de identidad de género. Por otro lado, hacia su derecha está la orientación sexual. Y por orientación sexual nos estamos refiriendo al hecho de que los seres humanos sentimos atracción erótica y afectiva, o podemos sentir atracción erótica y afectiva hacia personas del mismo sexo, si somos homosexuales, ambos sexos si somos bisexuales, hacia ningún sexo si somos asexuales, o hacia, ¿qué me faltó? Hacia el sexo opuesto si somos heterosexuales. Entonces, la orientación se llama orientación y no se llama preferencia de ninguna manera, porque no es algo que uno prefiera, no es algo que uno decida. La orientación sexual es algo que uno va descubriendo según los estudios. Traemos nuestra orientación como nuestra carga genética desde el momento del nacimiento, o sea, desde la vida intrauterina ya está predeterminado. Entonces, la orientación por eso se llama orientación y no se llama preferencia ni se llama identidad de género. Una cosa es quién soy y otra cosa es hacia quién me siento atraído o atraída. Siempre pongo el ejemplo típico de Ricky Martin, que es muy masculino, muy viril. ¿Ustedes creen que quiera ser mujer? O sea, es muy viril, ¿no? Lo vemos muy masculino, musculoso y es gay. Pero él no quiere ser mujer, o sea, su identidad es masculina, su orientación es homosexual. Entonces, no confundamos las cosas cuando decimos, bueno, pues es que esa mujer es lesbiana y entonces seguramente quiere ser hombre porque además la veo muy masculina. Pues no necesariamente, ¿no? Aquellas mujeres a las que definen como tomboy, ¿no?, que son mujeres muy masculinizadas, si queremos definirlo así, a lo mejor se cubren el busto, a lo mejor desarrollan mucho su físico, ¿no? A lo mejor si las vemos desde atrás y con el cabello corto, diríamos, pues es un hombre, pero aún así se sienten bien como mujeres a pesar de su aspecto. Entonces,
Una cosa es la identidad, otra cosa es la orientación, no hay que irnos con fintas y además hay que entender que la orientación no cambia, ni la identidad tampoco. O sea, aquella persona que digan, bueno, es que mi vecina se volvió lesbiana después de enviudar o se divorció y después se casó por una mujer, entonces se volvió lesbiana, nadie se vuelve ni gay ni lesbiana, pues en las mujeres. Simple y sencillamente hay personas que se mantienen en el closet durante cierto periodo de su vida o gran parte de su vida, justamente para ser aceptados socialmente, y llega un momento en el que ya no les importa lo que opinen los demás y deciden vivir su sexualidad plenamente y entonces, bueno, se destapan, ¿no? O salen del closet, ¿no? Básicamente lo que ocurre es que dicen, bueno, pues ya estuvo bueno de fingir, ¿no? Y ahora pues me enamoré de una mujer, aunque yo sea mujer, aunque haya estado casada y tenga hijos, o ahora pues me vinculo con un hombre afectiva y eróticamente, aunque sea papá de familia y haya estado casado muchos años. Entonces no nos tiene que extrañar. Y la orientación, insisto, no se decide, no se contagia, no se quita. Ya han hecho estudios, ¿no? De familias en donde el papá es periférico, la mamá dominante, y hay muchas hermanas o muchos hermanos, y no hay ninguna digamos, relación estadísticamente significativa entre esos factores. O sea, no hay tal, ¿no? Entonces, ni se nos va a quitar la orientación, ni se nos va a contagiar, ni se nos va a cambiar por meternos a un curso de fin de semana, ¿no? Cosa típica, ¿no? Que muchos papás acuden al consultorio buscando ayuda sexológica porque su hijo es gay y pretenden que el sexólogo o la sexóloga les cambie la orientación, ¿no? O los lleve por el buen camino, y bueno, pues no queda más que dar educación sexual y lograr que acepten esta situación, porque bueno, gran parte de las personas con orientación homosexual, eh, pues de no ser aceptados, pues seguramente vivirán una vida mucho más infeliz a que si reciben el cariño, la aceptación y la inclusión en la familia, ¿no? Otro elemento de la sexualidad es el vínculo afectivo, ¿no? El vínculo afectivo es lo que coloquialmente conocemos como amor y sabemos que pasamos por distintas etapas del amor. Una es una etapa de enamoramiento, que es un estado alterado de la conciencia, muy bonito, la verdad es que la pasa uno muy bien, ¿no? Está modulado por ciertas sustancias en el cerebro que literalmente nos drogan, ¿no? Estamos intoxicados de amor, como decimos, pues sí, porque la dopamina, la feniletilamina, la adrenalina, la noradrenalina, todas estas sustancias, estas hormonas hacen que uno se sienta con una efervescencia amorosa impresionante. Entonces, bueno, gracias a estas sustancias es que idealizamos el ser amado, le vemos todas las cualidades positivas, no vemos ningún defecto, queremos tener sexo todo el tiempo, la pasamos súper bien. Y bueno, pues es una etapa que ya está bien estudiada, ¿no? Se han hecho resonancias magnéticas de esas donde se ven las partes del cerebro que están activas a través de distintos colores y bueno, pues se ha visto que ese enamoramiento dura entre 3 meses y 3 años, que es un montón de tiempo, ¿no? Pero son 3 meses a 3 años en donde vale la pena no tomar decisiones relevantes de la vida porque nuestra percepción del otro está desvirtuada. Y ese enamoramiento, bueno, pues pasa después, idealmente a un amor cotidiano, y este amor cotidiano está mediado por otras hormonas y además se caracteriza por otras conductas. Es un amor mucho más predecible, mucho más realista, ¿no? Vemos a la persona amada realmente como lo que es, le vemos sus defectos, sus cualidades, ya nos caen gordas ciertas cosas, y ese amor cotidiano, si es así, puede durar toda la vida. A muchas personas no les gusta, entonces no dura toda la vida o surgen suficientes conflictos como para no hacerlo durar toda la vida, pero ciertamente no tiene una vida media como el enamoramiento. O sea, el amor cotidiano puede durar 80 años, ¿no? Entonces, todas las personas tenemos derecho y tenemos, bueno, vale la pena que vivamos enamoramientos y amores cotidianos. Se ha visto también según los investigadores en el tema, que al menos tenemos 7 chances en la vida de sentir este estado alterado de la conciencia del enamoramiento. No sé si sabrán ya jugado sus fichas, doctores y doctoras, pero la verdad es que por ahí se ha visto, ¿no?, que al menos 7 veces tenemos la capacidad de enamorarnos y de sentir, ¿no?, todo lo que implica este enamoramiento. Y lo más interesante además es que no podemos volver a enamorarnos de una persona o de una pareja con la cual hayamos ya llegado al amor cotidiano. O sea, si ya estamos en el amor cotidiano, no importa que nos vayamos de vacaciones y que nos vayamos a un motel o que vayamos a terapia de pareja o que nos vayamos, qué sé yo, a un curso ¿no?, para reencender la llama. La verdad es que no hay manera de revertir el amor cotidiano al enamoramiento. Si queremos volver a vivir el enamoramiento, la única forma es con una persona diferente, una persona nueva. De hecho, dejen ustedes lo diferente, nueva, tiene que ser novedosa. Entonces, bueno, pues esa posibilidad siempre cabe, más ahora que nuestros adultos mayores o nuestras
¿no? Las personas de mi edad, de 50 y tantos, 60 y tantos, ya se inscriben en las páginas de internet para ampliar sus círculos, máxima ahora en la etapa de pandemia, ¿no? Para conseguir pareja, y entonces esa posibilidad del enamoramiento pues cabe a cualquier edad. La verdad es que así me está tocando ver pacientes de 70 y tantos, 80 años, recién emparejados y están en plena etapa del enamoramiento como si fueran adolescentes. Entonces, hay que tomar en cuenta esa etapa de la vida en la que están nuestros pacientes. Por otro lado, la reproductividad, que básicamente es el hecho de que el ser humano produzca seres humanos que más o menos se le parezcan, que los críen, a lo mejor no salgan de sus entrañas, pero sí sean, digamos, una reedición, por así decirlo, de ellos, ¿no? Finalmente un hijo es una forma de reeditarnos y de realizarnos de una manera distinta, pero bueno, pues es el darle el cuidado necesario a esa persona, ¿no? Y hacer lo necesario, si es que lo queremos traer al mundo, para lograrlo, y si no queremos reproducirnos, lo que tenemos que analizar en el paciente es eso. Si no se quiere reproducir, pues tenemos que verificar que haga todo lo necesario para no reproducirse, porque si no hay una incongruencia, hay un conflicto ahí en la reproductividad. O sea, cuántas mujeres jóvenes vemos que utilizan la anticoncepción de emergencia como si fuera un método anticonceptivo regular y habitual, ¿no? Entonces, o cuántas utilizan a lo mejor la interrupción legal del embarazo. Entonces, hay que checar esa congruencia. Y por otro lado, bueno, pues está el erotismo, ¿no? Que es el quinto elemento de nuestra identidad sexual. El erotismo es la parte taquillera, digo yo, del sexo, ¿no? Porque básicamente incluye pues a los pensamientos y a las fantasías y a las emociones en torno al hecho de sentir deseo sexual, excitación y orgasmo, que son respuestas que seguramente ustedes conocen bien y que en términos fisiológicos todos debiéramos sentir. Pero bueno, justamente en el erotismo es donde vemos que existen, ¿no?, las disfunciones sexuales, y que además conforme avanza la edad la incidencia de disfunciones sexuales aumenta, y si hay deficiencias hormonales, bueno, pues ni se diga, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y justamente hablando de disfunciones sexuales, aquí les traigo pues este estudio que se publicó. Hay muchos estudios, hay muchas encuestas y no todas dicen lo mismo, no todos los estudios están hechos de la misma manera, pero aquí fue la entrevista de 746 mujeres entre 50 y 89 años de edad, y se exploraron varios dominios, ¿no? El deseo, la excitación, la lubricación, el orgasmo, la satisfacción, el dolor y una calificación final. Entonces, bueno, pues fíjense que de estas mujeres que se entrevistaron, las disfunciones que salieron, digamos, en cuanto a su incidencia, ¿no?, durante esta encuesta, fueron de esta manera. En primer lugar, las mujeres, estas mujeres de este estudio, estas casi 750 mujeres, se quejaron en primer lugar de la excitación, de problemas de lubricación vaginal, ¿no?, de resequedad, de sentirse menos excitada de lo que ocurría en otras épocas de la vida. En segundo lugar, dolor. Pues el dolor es absolutamente entendible en las mujeres, justamente por la mala lubricación, ¿no? Y porque sabemos que por la deficiencia hormonal, particularmente estrogénica, pues hay atrofia de los genitales, ¿no?, que van siendo graduales, y ya una vez entradas en el climaterio, bueno, pues es una atrofia bastante significativa, y que la fricción coital puede generar bastante dolor y molestia máxime por la ausencia de la lubricación, que está aquí como queja en el tercer lugar, ¿no? Problemas de lubricación entre los 50 y 89 años. En el cuarto lugar, dificultades para alcanzar el orgasmo, o sea, no tanto se quejaron de eso. En el quinto lugar, el deseo, ¿no? Este deseo sexual que se manifiesta con pensamientos, fantasías, ganas de autoerotizarnos o masturbarnos y ganas de interactuar con la pareja. Y en sexto lugar, la satisfacción. Entonces, tomen en cuenta estos elementos porque vale la pena explorarlos en sus pacientes. O sea, deseo, excitación, orgasmo. En el caso de las mujeres, preguntar por cómo está la lubricación, preguntar por cómo está también la satisfacción y la presencia de dolor. ¿Ok? En sexología, por deseo, nos referimos a deseo, excitación, orgasmo, pero también, por supuesto, que exploramos, aunque no formen parte de la respuesta sexual, esta sensación, vaya, placentera llamada satisfacción, y además también exploramos la presencia o ausencia de dolor. Entonces, tomen en cuenta estos aspectos porque sí vale la pena interrogarlos. Y bueno, digo, aparte del climaterio, aparte de la madurez de la persona, del hombre y de la mujer, pues hay otros factores personales que afectan la sexualidad durante esta etapa de la vida. Entonces, bueno, la edad y el ciclo vital, pues no es lo mismo, por ejemplo, llegar al climaterio, ¿no?, en la viudez, a llegar al climaterio estrenando una pareja,
¿no? No sé, Jennifer López seguramente ya está en el climaterio, pero pues creo que apenas se va a casar, no sé por cuál número de veces, pero, ¿no? Por ejemplo, pues no es lo mismo, no será lo mismo su vida sexual a la vida sexual de una mujer que a lo mejor haya enviudado a la edad de Jennifer López, o una mujer que lleve 30 años con la misma pareja. Entonces, el ciclo vital y la edad influyen. No es lo mismo una mujer de 70 años a una mujer de 55 años por razones fisiológicas obvias. Por otro lado, la salud física también está relacionada a la satisfacción sexual. Mayor salud, mayor actividad sexual. Y a mayor salud, también mayor satisfacción sexual. Entonces, si la mujer llega a estas alturas de la vida, pues con muchas patologías o con varias comorbilidades, pues es muy factible que cueste más trabajo disfrutar de la sexualidad, pero no por eso la tenemos que dejar de explorar o no amerite tratamiento. O sea, solamente estoy diciendo que cabe más la posibilidad de que si es una mujer enferma o que está enferma, pues haya mayor probabilidad de disfunción sexual. Por otro lado, la psicopatología. Se ha visto que la ansiedad y la depresión están íntimamente relacionadas a las disfunciones sexuales, tanto masculinas como femeninas, entonces habrá que descartar si hay depresión, ansiedad, ni se diga si hay trastornos psiquiátricos, otros trastornos psiquiátricos como el trastorno bipolar, esquizofrenia, ¿no? Algunos trastornos de personalidad que interfieren con la vida sexual. Entonces, bueno, habrá que checar. Por lo pronto, si son médicos de primer contacto, si no son psiquiatras, pues no van a profundizar tanto, evidentemente, pero si la paciente refiere depresión, si refiere ansiedad, si refiere insomnio, si refiere problemas adaptativos, si refiere alguna fobia, ¿no? Si refiere que tiene muy poco deseo sexual, pero además llora todo el día, bueno, pues será momento de prescribirle un antidepresivo o referirla con un psiquiatra para su medicación. Autoimagen, como yo les comentaba, pues está relacionadísima a la identidad de género, está relacionadísima a que tanta actividad sexual estemos dispuestos a tener. Entonces, en la medida en la que la persona esté a gusto con su corporalidad, ¿no? Contenta con su corporalidad, pues más fácilmente disfrutará de la sexualidad. Y eso, bueno, lo vemos mucho en las personas con sobrepeso y obesidad, lejos de lo que imaginaríamos. Los estudios refieren que pues la incidencia de depresión y de ansiedad en personas con sobrepeso y obesidad es altísima, ¿no? Y que además suelen masturbarse más de lo que en realidad tienen sexo en pareja. Entonces, algo pasa con la autoimagen y con la interacción con otras personas en estas personas con problemas de peso. Por otro lado, calidad de vida. Se ha visto también que a mayor calidad de vida, mejor disfrute de la sexualidad, ¿no? Entonces, bueno, pues esta calidad de vida implica muchas cosas para muchas personas, pero bueno, debe estar a gusto en la ciudad en la que vivimos, la casa en la que vivimos, tener las comodidades que tengamos, ¿no? El tener espacio suficiente, el tener ingresos suficientes, el tener una buena alimentación, el tener esparcimiento, el poder tener vacaciones, o sea, todas estas cosas influyen en la calidad de vida sexual o la calidad de la sexualidad de las personas. Por otro lado, bueno, sabemos que muchos tratamientos farmacológicos y muchas sustancias de abuso interfieren, y de abuso todas interfieren, tanto el tabaco como el alcohol, la marihuana, la cocaína, el éxtasis, todos, los opioides, todos influyen en la respuesta sexual y de una manera negativa. O sea, el impacto es negativo, aunque transitoriamente las personas digan, ay, es que con marihuana me relajo, ay, que con una copita la paso muy bien. Pues mientras sea con moderación, lo más seguro es que sí haya cierta relajación y disminución de la angustia, pero a largo plazo o en cantidades excesivas, todas estas sustancias son inhibitorias de la respuesta sexual, tanto del deseo como de la excitación, como el orgasmo, más a mediano o largo plazo. Entonces, ojo, ¿no? Además, si nuestros pacientes están medicados con antidepresivos o qué sé yo, toman hipolipemiantes, hipoglucemiantes, antihipertensivos, la mayoría de los fármacos interfieren con la vida sexual, entonces sí vale la pena también checar qué es lo que están tomando, cuántos medicamentos no suben la prolactina, y la prolactina está relacionadísima, el aumento de prolactina está relacionadísimo a la disminución del deseo sexual. Entonces, ojo con eso. Y bueno, pues para saber cómo anda la salud de la persona, ¿no? En términos psicosexuales, pues habría que hacer una historia clínica psicosexual, una historia psicosexual y estudiar un poquito la estructura de personalidad. Entiendo yo que no van a poder hacer pues, un interrogatorio así tan a profundidad, ¿no? Como si fuéramos psiquiatras o como si todos fuéramos sexólogos. Entonces, bueno, pues ahorita les voy a dar ciertos parámetros en los cuales vale la pena que orienten su interrogatorio sin pretender
¿no? Que se conviertan en expertos. Pero bueno, por lo pronto la mayoría de las disfunciones sexuales ustedes las van a poder orientar bien, las van a poder diagnosticar bien. Y sabemos además que pues el médico de primer contacto, a veces el ginecólogo, a veces el urólogo, pero el médico general suele ser el primer contacto del paciente o del paciente, ¿no? Para revisar su problemática sexual. Entonces es importantísimo que nos animemos a preguntar, es importantísimo que aunque el paciente llegue con por otra razón a nuestro consultorio, nos animemos a explorar este aspecto de la vida, o sea, así como le preguntamos cómo se siente, cómo está, cómo le ha ido con la pandemia, ha salido de su casa, está preocupado, está preocupada, cómo está con el duelo de que de que falleció un familiar, cómo se siente de tener más trabajo, de tener menos trabajo, de estar haciendo home office. Entonces, así como pregunta uno eso, también podemos preguntar que cómo les va en la vida sexual, y les aseguro que la mayoría van a quedar agradecidos de que ustedes hayan tocado el tema. Los elementos necesarios para hacer un buen diagnóstico sexológico, pues son todos estos, ¿no? Que yo entiendo que no van a tener completamente el tiempo, pero pues hay ciertos puntos que sí podemos, de alguna manera, utilizar sin ser sexólogos, insisto, y sin profundizar mucho. Entonces, la historia clínica médica, pues de cajón ustedes la suelen hacer. La historia psicosexual, pues aquí vale la pena, ¿no? Preguntar, a lo mejor, si no quieren profundizar mucho, pero bueno, a lo mejor preguntarle al paciente que si tiene pareja actualmente, que si es una relación afectiva significativa o si es solamente una relación en donde comparten el erotismo, ¿no? Qué tan bien, qué tan mal se siente con esta pareja, qué tanta compatibilidad sexual ha tenido. Básicamente eso, no necesitamos saber si ha tenido 20 o 30 o 5 o 2 parejas sexuales o a qué edad necesariamente inició su vida sexual, pero a veces es relevante saber que el inicio de la vida sexual de esa mujer fue desafortunadamente a través de un abuso sexual, eso sí es relevante, ¿no? Entonces, bueno, esto normalmente lo hacemos a través de la historia psicosexual. La relación de pareja, yo les decía, pues es el hecho pues de saber cómo se llevan, si hay conflictos, no hay conflictos, si ha habido separaciones, no ha habido separaciones, eso pues vale la pena explorarlo, no se necesita mucho tiempo para preguntar el estado civil, ¿no? El estado de la relación, cómo se están llevando, viven juntos, duermen juntos, no duermen juntos, etcétera. Descartar o tratar la patología psiquiátrica, yo les decía, lo más común es la ansiedad, la depresión, por ahí les tocará algún trastorno bipolar, seguramente trastornos de personalidad, pero básicamente pues depresión y ansiedad son de las primeras patologías mentales y comunes, ¿no? Que le llegan al médico general y que además pueden manejar muy bien, ¿no? Y yo creo que en el caso en el que no se sientan con la confianza de manejarlo, pues lo pueden referir con un psiquiatra. Digo, finalmente tampoco tenemos la obligación de saber todo de todo, ¿no? Entonces, pero sí vale la pena identificar si la persona refiere pérdida de interés en cosas que antes le interesaban, una visión negativa del futuro, irritabilidad, llanto fácil, pensamiento catastrófico, disminución o aumento del apetito, ¿no? Pues por alimentarse, trastornos del sueño, que duerma de más, que duerma todo el día, que no duerma nunca, que tenga insomnio, que amanezca poco descansado o descansada, que tenga pesadillas. Todos estos factores van integrando el diagnóstico de depresión. Entonces vale la pena explorar estos aspectos, ¿no? Así, los dos datos claves son pérdida de interés en actividades que los hacía sentir bien. O sea, la persona dice, yo antes cantaba en el coche y ya no canto, ¿no? Y que además persistan desde al menos 2 semanas. Con 2 semanas que persistan ya hacemos diagnóstico. La pérdida de interés en cosas que les hacían sentir bien o anhedonia. Y el otro aspecto es la presencia de esta sensación de tristeza. Entonces, si están estos dos elementos, podrán explorar los demás aspectos de la depresión, pero les puedo asegurar que la persona sí está deprimida. Entonces, ojo con eso, porque eso repercute directamente en la vida sexual, más si es mujer. Ustedes como médicos generales seguramente, ¿no? En la mayoría de los casos llevarán a cabo la exploración física, pues para las disfunciones sexuales muy frecuentemente sí se requiere de una exploración genital. En el caso de los sexólogos tampoco la llevamos a cabo, normalmente referimos al paciente al ginecólogo, al urólogo, o de ahí vienen, de hecho, ¿no? Entonces ya se realizó una exploración física y genital específica, ¿no? Por parte del otro especialista. Y bueno, habrá estudios de laboratorio y gabinete que tengan que pedir. Entonces, yo como les decía, cuando hablamos de erotismo, ¿no? ¿Se acuerdan del olón sexual llamado erotismo?
está constituido por deseo, excitación y orgasmo. Y además, yo les decía, como un extra, vale la pena explorar la presencia o ausencia de dolor y la presencia o ausencia de satisfacción. Y ustedes me dirán, pues, ¿cómo que de satisfacción? Pues si la persona tiene deseos, se excita, ¿no? Tiene buena erección, tiene buena lubricación, eyacula, tiene el orgasmo, pues está satisfecha, ¿no? Pues fíjense que no. Hay personas que tienen deseo, excitación y orgasmo, ¿no? Que podríamos medirlas perfectamente y se están presentando de manera oportuna, fisiológica y como debe ser, y aún así no se sienten satisfechos. Entonces hay que investigar a qué se debe esta insatisfacción, ¿no? O hay personas que tienen deseo, excitación y tienen orgasmo, pero además les queda dolor, o tienen dolor previo o durante el coito. Entonces, como son dos factores interferentes en la respuesta sexual constituida por estos tres elementos, vale la pena preguntarlos. ¿Y qué vamos a preguntar del deseo, de la excitación y del orgasmo? Bueno, pues si hay o no hay alteración, si se ha ido el apetito sexual, si se va en todas las circunstancias o se va solamente en ciertas circunstancias. Pero básicamente es, ¿hay o no hay alteración? ¿Hay o no hay alteración del deseo? ¿Hay o no hay alteración de la excitación? ¿Hay o no hay alteración del orgasmo? O a lo mejor hay alteración de los tres, o solamente de dos, o del primero y el tercero. Entonces, bueno, habrá que ver si hay o no hay disfunción. Si la persona nos dice, pues fíjese que ya no tengo deseo sexual y me pasa desde hace 6 meses, lo que tenemos que explorar son los elementos del deseo sexual. A ver, déjeme ver si viene en la siguiente diapositiva. No viene en la siguiente diapositiva. Pero los elementos del deseo sexual son pensamientos sexuales, fantasías eróticas, ganas de autoerotizarnos o masturbarnos y ganas de interactuar con la pareja. Tenemos que explorar estos 4, o sea, tenemos que saber si la persona, al referirnos poco al deseo sexual, le preguntamos, oiga, ya no piensa en sexo y ya no fantasea en sexo. A lo mejor nos dice, pues yo nunca fantaseo con sexo, pero yo veo pornografía. Bueno, pues el ver pornografía es una fantasía. O sea, digamos, la puesta en práctica de una fantasía. O sea, en lugar de utilizar mi mente, utilizo una computadora o un video, ¿no? Entonces, este deseo se tiene que explorar así, porque si el paciente o la paciente dice, sí pienso en sexo, sí fantaseo, sí me masturbo, pero a quien no busco es a mi pareja, pues probablemente la causa del deseo sexual está dirigido o está relacionado a un conflicto con la pareja. Sí, pero si una persona nos dice, he dejado de pensar en sexo, ya no fantaseo, ya no veo ni leo literatura erótica, cosa que antes me gustaba, y tampoco busco a mi pareja, bueno, entonces ese es un deseo sexual disminuido de manera global. Y ahí es donde tenemos que pensar en una falta orgánica, como una prolactina elevada, una deficiencia de testosterona, hipotiroidismo, hipertiroidismo, ¿ok? Por eso es importante saber la circunstancia en la que ocurre la disfunción y desde cuándo ocurre. O sea, normalmente llegarán pacientes que se quejen de poco deseo sexual desde hace unos meses o desde hace unos años, y ahí es donde ustedes preguntarán, bueno, ¿en qué circunstancias se le ha ido el deseo? ¿Le pasa con su pareja? ¿Le pasa para autoerotizarse? ¿Le pasa que ya no piensa en sexo? Entonces tendremos que aclarar esos puntos para ver si es una disfunción global o una disfunción selectiva. Si es global es que es en todas las circunstancias, selectiva, como yo les decía, solamente con la pareja o solamente si me masturbo me pasa, etcétera. Y por otro lado, bueno, también tenemos que ver si hay una coexistencia, ¿no?, de varias disfunciones. Como siempre digo, podemos ser cacarizos y andar en metro, no tiene nada que ver y se pueden asociar las dos cosas, ¿no? O sea, puede haber trastornos del deseo y dolor, o puede haber trastornos de la excitación y anorgasmia, o puede haber mucho deseo, mucha excitación, pero no se alcanza el orgasmo, o puede que no haya tantas ganas y cueste trabajo excitarnos, pero sí alcanzamos el orgasmo con facilidad. Entonces, bueno, cada persona será diferente. Entonces, puede que haya, ¿no?, problemas de deseo, problemas, ¿no?, o hombres o mujeres que digan tengo poco deseo y encima no tengo buena lubricación, o tengo poco deseo y sí me excito, pero no alcanzo el orgasmo, ¿no?, y además me duele. Entonces pueden coexistir distintas disfunciones, tanto en la persona que tengamos enfrente como en su pareja, porque a veces las disfunciones sexuales de la persona que tenemos enfrente provienen o iniciaron con una disfunción en su cónyuge. Entonces, ojo, porque por ahí puede ir la cosa y vale la pena también que hagamos un diagnóstico. A lo mejor la señora ya no tiene deseo porque el señor tiene disfunción eréctil y resulta ser que a los dos les hace falta testosterona. Entonces, vamos a ver, para explorar, para preguntar estos aspectos de la sexualidad humana, pues hay maneras, ¿no? Porque ciertamente es un tema, entiendo que nos puede costar trabajo, aunque seamos médicos, no nos entrenaron para eso,
y puede entenderse que haya preguntas que uno no sepa cómo hacer. Entonces, no voy a leer todas, pero, por ejemplo, imagínense ustedes que yo les pregunte, oiga doctora, no, que vengan ustedes a consulta conmigo y yo les diga, oiga, ¿y usted se masturba? Híjole, una pregunta así, la verdad es que cuesta trabajo responder. ¿Por qué? Porque hay muchos mitos en torno a la masturbación, porque asociamos masturbación a juventud, ¿no? Entonces, si uno tiene 53 años y me pregunta si me masturbo, ¿no? Y acabo de conocer al doctor o a la doctora, híjole, es que sí, la siento como una pregunta muy intrusiva. Y lo más seguro es que yo conteste que, pues, alguna vez lo hice, pero que ya no lo hago, o que lo hice en la juventud y pues ya desde que me casé ya no, ¿no? Entonces no me sienta yo abierto para poderlo contestar. La forma adecuada de contestarlo, digo, de preguntarlo y de obtener una respuesta, digamos, fidedigna o lo más fidedigna posible, es preguntarle a la persona, así como cuando le preguntamos, oiga, usted, cada cuánto tiene actividad sexual o cuál es la frecuencia de relaciones sexuales que tiene con su pareja, así como preguntamos esto, preguntar la masturbación es, ¿cada cuánto se masturba usted? Así de simple. No le vamos a preguntar, oiga, ¿usted se masturba o no se masturba? Damos por visto que la persona sí se masturba, porque de hecho es una actividad fisiológica entendible que forma parte del desarrollo y mantenimiento psicosexual de la persona. Y entonces, bueno, preguntar si se masturba o no, pues la verdad es que es una pregunta un tanto cuanto mal planteada, porque estamos dando por visto que cabe la posibilidad que la persona no se masturbe o no sienta esa necesidad, cuando en realidad fisiológicamente sí debe existir el deseo por la autoerotización, ¿no? Entonces, así se pregunta. Lo mismo, ¿tiene apetito sexual? Pues no, lo preguntamos así. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo apetito sexual? O, oiga, usted cuando tiene apetito sexual piensa y fantasea con sexo y además busca a su pareja. Ah, no, cuando tengo apetito sexual yo solo me masturbo. Ah, bueno, ¿por qué no busca a su pareja? ¿Qué es lo que sucede? ¿No? En términos de orientación sexual, oiga, ¿usted es gay? ¿O usted es lesbiana? No, pues no se va a preguntar eso, se pregunta cuál es su orientación sexual, se siente atraído por hombres y por mujeres de la misma manera. O sea, hay mil formas de preguntarlo de una manera no intrusiva y que favorezca el diálogo. Si quieren, sáquenle una imagen a esta pantalla para que ¿no? Para que sepamos más o menos cómo preguntar y que resulte fácil, ¿no? El diálogo. Y bueno, cuando hay disfunciones sexuales en la mujer, que es el tema que nos compete el día de hoy, doctoras y doctores, ustedes ya saben que pues en el climaterio pues el gran faltante, entre otras cosas, es el estrógeno. Y está demostrado que la mayoría de las mujeres posmenopáusicas desarrollan atrofia urogenital en ausencia de terapia estrogénica. Entonces, bueno, pues habrá sus indicaciones, habrá casos muy particulares en los cuales sí se requiera una terapia estrogénica, habrá casos en donde esté contraindicada, no con todas las mujeres se pueden utilizar los mismos reemplazos hormonales, habrá mujeres que solamente puedan requerir o necesiten solamente a lo mejor óvulos intravaginales, ¿no? De reemplazo, a lo mejor algunas gel untado, otras un inyectable, ¿no? Pero bueno, lo que se ha visto es que el tratamiento con la terapia estrogénica, pero también con andrógenos, mejora tanto la dispareunia como el interés sexual y la satisfacción sexual en las mujeres. ¿Y por qué hablo de andrógenos? Bueno, pues porque en la menopausia, en el climaterio más bien, después de la menopausia, se ha visto que además de la deficiencia estrogénica, lo que afecta a las mujeres es la deficiencia de testosterona. La deficiencia de testosterona está relacionada, así como en el varón, con la presencia de deseo o apetito sexual. Y este deseo sexual, insisto, se manifiesta con deseo de tener interacción con la pareja, con ganas de autoerotizarse o masturbarse, con estas fantasías y pensamientos que tengamos. Entonces, si una mujer está en el climaterio y refiere que tiene un deseo sexual disminuido, particularmente aquel deseo sexual disminuido globalmente, ¿no? Que diga, fíjese que ya ni me masturbo, fíjese que ya no me interesa nada, veo una película con escenas eróticas y le cambio, mejor prefiero ver el Animal Planet o el History Channel o el noticiero, ¿no? O mi pareja me busca y yo lo rechazo porque la verdad es que sí, lo quiero mucho, me encanta, todavía, ¿no? Se me hace un hombre guapo, pero a mí no se me apetece. Bueno, pues lo que se ha visto es que muy frecuentemente se debe a deficiencia de testosterona. Entonces, tómenlo en cuenta como parte de las carencias de la mujer en esta etapa de la vida. Y por otro lado, también hay que entender que ya está autorizado, los estudios indican, ¿no? Que la testosterona en la mujer sí tiene un efecto terapéutico, pero aquí la cuestión es saber qué y cómo y cuánto,
¿no? Porque por ahí hay muchos ginecobstetras y seguramente algunos de ustedes habrán utilizado, y no es pecado, pues, o sea, porque pues están en el mercado, ¿no? Medicamentos o, bueno, reemplazos hormonales que son inyectables, reemplazos hormonales que son implantes de testosterona, ¿no? Reemplazos hormonales que a lo mejor son tabletas de testosterona. Entonces, lo que se ha visto que funciona para las mujeres es la testosterona transdérmica, la testosterona tópica untada. ¿Ok? Se han hecho varios estudios y lo que se ha visto es que lo que vale la pena aplicar es justamente testosterona al 1% en crema o en gel, 0.5 gramos al día, tópicos, ¿no? Y esto puede ser en el abdomen, puede ser en el pecho, no en las mamas, en el pecho, en el hombro, no, normalmente lo prescribimos en el hombro, en los muslos, en el abdomen, ¿no? Lo más práctico los hombros, después de que salga de la red la señora, se seca perfectamente bien, no se unta ninguna crema, agarra su gel de testosterona, me estoy refiriendo al Otigel, el que tenemos, el que tiene Abbott, ¿no? Pero en el caso de las mujeres está recomendado aplicar la quinta parte del sobrecito. ¿Ok? El sobre de Low-T-Gel es un sobre que está diseñado para aplicarse en varones, sin embargo, es lo que utilizamos en México quienes, ¿no?, necesitamos testosterona para nuestras pacientes. Bueno, pues no les ponemos ni inyecciones intramusculares ni nada, sino que utilizamos la misma testosterona del varón, pero en la quinta parte de la dosis que normalmente le daríamos a un hombre. Entonces, fíjense, aquí viene, ¿no? Aquí viene las referencias también de cuál es el uso apropiado, pues está contraindicado, ¿no? La testosterona en inyección, la testosterona en implante, la oral, la testosterona, metiltestosterona oral está contraindicada. Lo que sí está documentado y que vale la pena tomar en cuenta es la aplicación, ¿no? El de la testosterona en gel, aplicar la quinta parte todos los días, ¿no? Monitorear, ¿no?, los niveles de testosterona 2 semanas después de iniciar con un nuevo tubito. Yo normalmente en mis pacientes les pido, la verdad es que me pido estudios 3 meses después, en los varones también, pero fíjense que en el caso de las mujeres, y eso también está documentado, si ustedes le piden, o sea, puede que una mujer tenga deficiencia de testosterona y por alguna razón no se ve reflejada en los estudios. O sea, en los estudios, ¿no?, en el examen sanguíneo, o sea, testosterona total en niveles normales, pero la señora tiene toda la sintomatología de la deficiencia de testosterona. Entonces, no se confíen nada más en los estudios de laboratorio, hay que hacerle caso a la clínica de lo que la persona, a la mujer nos dice, ¿no? Entonces, pues aquí, bueno, vienen, aquí hablan de gotas, por ejemplo, en este estudio, porque hay presentaciones en gotas, pero lo que nosotros tenemos es la testosterona en gel. Entonces recuerden la quinta parte, lo que yo hago es que les digo que tomen una jeringuita de 5 mililitros para que no se hagan bolas, tomen el sobrecito de testosterona, lo vacíen en la jeringa y con un plumón le marquen, le saquen el aire, por supuesto, y le marquen 5, la división, ¿no?, de 5 secciones, de 5 dosis, para que esa jeringuita le dure 5 días a la mujer que se la va a aplicar. Entonces no se tiene que hacer bolas con el sobrecito, etcétera. Entonces, pues los estudios actuales documentan que pues se puede utilizar de manera segura y eficaz la testosterona para tratar el signo del deseo sexual hipoactivo, siempre y cuando se diagnostique perfectamente, porque bueno, si una mujer tiene deseo sexual hipoactivo, pero selectivo hacia su pareja, porque se llevan mal, porque ya lo detesta, porque ya no hay comunicación, porque hay violencia, porque durante la pandemia quién sabe qué sucedió y ya no se pueden ni ver, eso no se va a quitar con testosterona en gel, me explico, ¿verdad? Sería muy poco ético, además, prescribirle testosterona a una mujer que refiere a un deseo sexual hipoactivo selectivo y que no tenga ninguna intención de reanudar las relaciones sexuales con su pareja. O sea, lo que necesitan es una abogado, no necesitan testosterona untada. Entonces, bueno, pues vale la pena tomar en cuenta el diagnóstico correcto y por otro lado, bueno, pues también tendremos que verificar la terapia de testosterona y además la aparición, ¿no?, de signos de exceso de aplicación de testosterona. Normalmente con la quinta parte del sobrecito todos los días, al menos por 3 meses, ¿no? La literatura dice que pues hay que intentarlo unos 3 meses. Normalmente el primer mes ya van a notar una mejoría. O sea, si la relación de pareja funciona,
la señora dirá, muchísimas gracias, qué bien me siento, fíjese que entre los estrógenos vaginales y entre el gel de testosterona, la verdad es que me devolvieron la vida sexual, me devolvieron el deseo sexual, estoy muy agradecida. Ok, pues vamos a ver si no aparecen datos de, digamos, de androgenización, podemos seguir con el tratamiento. Si no hay ninguna mejoría, pues hay que suspender el tratamiento y no pasarnos de 3 meses. Eso es lo que dice básicamente la literatura con respecto a la prescripción, ¿no? Hacer un ensayo 3 a 6 meses, yo prefiero normalmente 3 meses, si no mejoró la cosa, pues se suspende. Hay que medir los niveles de testosterona al inicio del estudio y después, ¿no? O 6 semanas después del tratamiento inicial para evaluar el uso excesivo, o sea, para descartar que haya un exceso de testosterona circulante, aunque les decía que las deficiencias, por alguna razón, sí se manifiestan clínicamente, más no serológicamente. Hay que identificar signos de exceso de andrógeno, como aparición de acné, hirsutismo, ¿no? Que aumente el peso, cambios en el tono de voz, pero bueno, esas cosas pasan con muchas dosis de testosterona, esas dosis de elefante, digo yo, no con testosterona en gel, la quinta parte del sobrecito, ¿no? Y bueno, se aconseja interrumpir la terapia de testosterona si no hay respuesta a los 6 meses. Yo por precaución prefiero cortarla antes, 3 meses. Y no hay datos disponibles de la seguridad y eficacia para la terapia de testosterona después de 24 meses continuos. Entonces, bueno, pues lo recomendable es que en la mujer posmenopáusica, bueno, pues vayamos incluso modificando las dosis. Yo algunas pacientes que dicen, ya se me regresó el deseo, me siento muy bien, ya inicié la vida sexual, ya volvimos a tener la frecuencia que teníamos hace 3 años, ¿no? Entonces, bueno, suelo, digamos, disminuir la dosis, pero no tanto en dosificar, ¿no? Todavía menos de la quinta parte, podemos dar la octava parte, pero lo que podemos hacer es administrarla un día sí, un día no, o administrarla de lunes a viernes y descansar sábados y domingos. Entonces, eso es lo que se puede hacer con la terapia hormonal con testosterona en las mujeres. Si nos fijamos, no vamos a analizar este cuadro, eso nos va a acabar el tiempo, pero si vemos que en el tratamiento del deseo sexual hipoactivo, según las guías publicadas en el 2014 en Barcelona, bueno, pues aquí están, si se fijan, aquí en el centro, estrógenos y testosterona sistémicos. Aquí dice sistémicos, pero bueno, aquí yo les hago la corrección. Estrógenos podrán ser sistémicos, en algunos casos no podrán ser sistémicos, tendrán que ser intravaginales, pero la testosterona, lo ideal es la testosterona untada, no sistémica, no oral, no intramuscular, no en aplicación de pellet, no, tiene que ser en gel, ¿ok? Y en algunos casos, en lugar de dar a lo mejor estrógenos, se puede dar tibolona o se puede dar tibolona con un poco de testosterona. Entonces, bueno, depende mucho del caso, depende de la paciente, depende de los antecedentes oncológicos, etcétera, ¿no? En el caso de la menopausia quirúrgica también, bueno, pues aquí están estrógenos y testosterona. En caso de que sí se documente que la disminución del deseo sí se deba justamente a que se oforectomizó la paciente. En el caso del trastorno de la excitación sexual, también hay veces en donde el estrógeno y la testosterona le devuelven a la mujer la lubricación vaginal. Habrá que ayudarle, ¿no? A lo mejor podemos utilizar algunos hidratantes vaginales, podremos utilizar estriol en óvulo, a lo mejor podemos utilizar otras sustancias, ¿no? Que están en el mercado y que se pueden aplicar, ¿no? De manera tópica vaginal, pues, para mejorar, ¿no? El estado de la epitelialización de la mucosa, ¿no? Y la irrigación de la mucosa y la lubricación de la mucosa. Pero en términos generales, con estrógeno y testosterona, la verdad es que la mayoría mejora mucho, pero bueno, sí vale la pena ayudarles con algo a nivel tópico. En el caso de la anorgasmia, hay veces que la anorgasmia sí se puede ver. No puede ser, ¿no? Que la mujer no sepa cómo obtener el orgasmo, puede ser, o sea, que nunca haya sentido el orgasmo, porque no tiene identificada las zonas sensibles de su cuerpo, por una falla en la técnica, porque no sabe acariciarse el clítoris, porque pretende llegar al orgasmo con puro coito y fricción, ¿no? Cosa que ya está demostrado que no es así, se necesita, aunque sea golpeteo sobre el clítoris o estimulación directa del clítoris, ¿no? Pero en aquellos casos en donde sí se estimula adecuadamente, ¿no? Pero nos diga, ya que sentí el orgasmo y desde el climaterio ya no lo siento más, pues sí puede ser por deficiencia de estrógenos y testosterona, en cuyo caso pues habrá que administrarlos. En el caso de que sea necesario, bueno, pues también es importante tomar en cuenta el papel que fungimos los psicoterapeutas sexuales, ¿no? Los psicoterapeutas básicamente utilizamos estrategias, estamos entrenados para implementar ciertas estrategias a través de la palabra, a través de nuestro lenguaje no verbal,
¿no? Para ofrecer empatía al paciente, calidez, consideración hacia lo que nos está trayendo como queja, ¿no? Le podemos ofrecer información, le ayudamos a que no se angustie tanto y que entienda que lo que le está sucediendo pues es esperable, es entendible y eventualmente pues hay que felicitarlos porque hayan buscado ayuda, ¿no? Pero que no están solos en el mundo por sentir lo que sienten. Entonces, pues vale la pena tranquilizarlos y normalizar su situación en este sentido. Y por otro lado, pues, si somos terapeutas de pareja, pues también trabajaremos en la frustración de la pareja ante el rechazo por pérdida de deseo sexual por parte de la mujer, ¿no? Podemos por ejemplo, en el caso de un varón que tenga deficiencia de testosterona, bueno, pues en esos casos en donde tiene disfunción eréctil, disminuyó el deseo, muy frecuentemente las mujeres se sienten rechazadas, o sea, sienten, si no se te erecta el pene, si ya no te gusto, que tienes a otra, o por qué andas en la búsqueda de pastillas facilitadoras de la erección, que no soy suficiente. Bueno, entonces todas estas ideas, un tanto cuanto irracionales, lógicas, pero que no tienen que ver con la realidad necesariamente, pues esas son las que se tratan en terapia sexual, justamente para pues explicarles a los dos, ¿no? Qué es lo que sucede y que un fármaco facilitador de la erección es un facilitador, pero que se necesita un estímulo erótico eficaz y el estímulo erótico eficaz sigue siendo la señora, ¿no? Y así un sinfín de cosas como para, de alguna manera, pues optimizar el tratamiento con los fármacos, rehabilitar la respuesta sexual de nuestros pacientes, adaptarse, optimizar la respuesta en enfermedades crónicas que imposibilitan la respuesta sexual, también es otro tema, ¿no? Es decir, bueno, la diabetes no se la vamos a quitar, pero pues sí es importante que se ponga la insulina, sí es importante que se tome el hipoglucemiante, sí es importante que no tome refresco todo el día, porque si deje usted que no se le erecte bien el pene o no se le lubrique bien la vagina, pues al rato se le va a parar el corazón, ¿no? Entonces, es importante ¿no? hacer énfasis en la importancia del cuidado de las enfermedades crónicas y degenerativas, y bueno, pues el manejo de la dinámica patológica de la pareja. Eso les decía que hacemos en psicoterapia. Aquí les dejo este modelo, que es, así se van a acordar de él, que se llama PINCIT, ¿no? Básicamente es un modelo de intervención, es una mnemotecnia para recordar, de permiso, hay que darle permiso a la persona que explaye y que platique de lo que tenga que platicar, o sea, si el paciente fue infiel y nos lo está confesando, si el paciente o la paciente funciona muy mal con su marido o con su esposa, pero funciona muy bien con un amante, pues hay que permitir que lo platique, ¿no? O sea, no nos podemos poner en la postura de juzgar o decir, ay, no me digas que con el amante, ay, pero ¿desde cuándo tiene amante? O sea, eso no es nuestro tema, pues eso no forma parte de la salud sexual ni ayuda en nada, ¿no? El que como médicos digamos, ay, no me diga, ay, pero qué barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, permitirle al paciente, a la paciente que se explaye, si tiene 80 años y llega al consultorio porque dice, quiero sentir un orgasmo, ayúdeme, doctor, pues le vamos a dar permiso de que así sea, no le vamos a decir, oiga, usted a los 80 años, ¿para qué quiere un orgasmo? ¿O a poco usted a sus 80 años todavía tiene sexo? ¿O qué le urge? Así pasó con un paciente, que el urólogo eso le dijo. ¿Qué le urge? Después de operar de extirpada la próstata, el señor dijo, ¿y cuándo volverá a tener erección? Señor de 65 años, ¿eh? Y el urólogo le dijo, pues, ¿qué? ¿Le urge? Imagínense ustedes, ¿no? Entonces es una manera ¿no? de minimizar la queja del paciente, y es un absurdo eso. Pero bueno, entonces, darle permiso. Dar información limitada, no hay que explayarnos demasiado, ¿no? Es decir, es que no siento el orgasmo. Bueno, pues el no sentir el orgasmo puede afectar al 20% de las mujeres, ¿no? Pero, pues el orgasmo normalmente viene por estimulación clitoridia. Se estimula esto bien el clítoris, eso es una información limitada. Sugerencias específicas, oiga, ¿cómo es que siente usted el orgasmo? ¿O cómo es que despierta usted su deseo sexual? Ah, pues fíjese que cuando leí las 50 sombras de Grey sí se me despertó un poquito. Ok, lea otra vez un libro parecido que tenga un contenido erótico. Vamos a echar a andar la fantasía, por ejemplo, esta es una sugerencia específica. Y terapia intensiva, bueno, pues ya implicaría, pues, ¿no? Analizar la interacción, ¿no? Entre los miembros de la pareja, implicaría a lo mejor dar un reemplazo hormonal estrogénico, reemplazo hormonal de testosterona, implicaría ver si al marido o al compañero también le hace falta la testosterona, es decir, un sinfín de cosas que implican una terapia mucho más digamos, extensa, ¿no? Porque echamos a andar varias herramientas. Entonces, PLICIT es este modelo de intervención que utilizamos en psicoterapia. Y bueno, pues estas son las conclusiones, doctoras y doctores. Recuerden, pues, que la salud sexual forma parte de la salud integral de las personas, no lo podemos olvidar, ¿no? Así como hablamos del tubo digestivo, hablamos del sistema genitourinario, así como hablamos de
el sistema neurológico, la piel, etcétera, pues vale la pena también explorar cómo anda la vida sexual. Sabemos que el interés erótico no tiene fecha de caducidad, aunque veamos a nuestros pacientes en climaterio, en deficiencia de testosterona, aunque los veamos en silla de ruedas, no hay que dar por sentado absolutamente nada, porque nos vamos a llevar muchas sorpresas. Entonces hay que suponer que todo el mundo hace de todo, independientemente de su estado de salud y independientemente del aspecto que tenga, del estado civil o de la edad, ¿no? Entonces, el ginecólogo, el médico de primer contacto, pues son las primeras personas con las que el hombre, la mujer pueden platicar de sus disfunciones sexuales y hay que aprovechar ese papel que tenemos. No se necesita ser sexólogo para hacer diagnóstico de las disfunciones sexuales y dar una primera orientación, y a veces muy buena orientación, ¿no? O incluso para prescribir testosterona untada, ¿no? En hombres o en mujeres que lo requieran. Y si se puede dar una atención ginecológica integral que pueda incluir una exploración, digamos, física, ¿no? De la sintomatología sexual, pues mucho mejor, ¿no? En aquella mujer que refiera dispareunia, en aquella mujer que diga, bueno, pues que no se me ha quitado la resequedad o no ha mejorado la lubricación vaginal con la testosterona ni con el estrógeno, bueno, pues se requerirá, ¿no? A lo mejor la orientación de un ginecobstetra. Y bueno, recordar que durante el climaterio la incidencia de disfunciones sexuales aumenta, forma parte de lo esperado, por deficiencia hormonal, por factores psicosociales. Tampoco hablé del nido vacío y de todo lo que sucede, ¿no? Hay muchas mujeres que en el climaterio ya se les son los hijos de la casa, llevan años de una mala relación, ¿no? Y además tienen la vagina seca, y además tienen deficiencia de testosterona, y además se sienten a disgusto con su cuerpo porque subieron de peso, o porque están flácidas, o porque tienen menos energía, o por la razón que ustedes quieran. Entonces, ¿no? El climaterio justamente es una etapa muy especial porque se conjugan varios factores que normalmente influyen en la calidad de vida y no influyen necesariamente de forma positiva en su mayoría, ¿no? Entonces, bueno, pues espero haberles podido dejar algunas herramientas para poderlo explorar. Dicho en términos coloquiales, las otras preparaciones de testosterona que tenemos en México, por lo pronto hay una preparación inyectable, es una dosis excesiva. O sea, lo que dicen las guías de manejo hormonal en climaterio para las mujeres, yo no me explico por qué no se utilizan esas preparaciones, pero lo que indican los estudios es que son excesivas. Entonces son dosis de testosterona que van a causar androgenización de la mujer, van a cambios incluso en el estado anímico, en el humor, ¿no? Mayor agresividad en algunos casos, cambios en la tonalidad de la voz, presencia de acné, presencia de hirsutismo. Entonces, bueno, para no vivir esos inconvenientes, la mejor manera es testosterona en gel, ahí la tienen, Low-T-Gel, la quinta parte del sobrecito. Si ustedes no han visto un Low-T-Gel, aquí tengo yo mis sobrecitos, déjenme ver si tengo acá los sobrecitos, aquí están los sobrecitos, este es el sobrecito de Low-T-Gel. ¿Ok? Entonces este Low-T-Gel, lo que vale la pena es que la paciente abra por aquí y vacíe el contenido en una jeringa. Con una jeringa de 3 mililitros es más que suficiente. Y, bueno, más vale 5, para que no se vaya a desbordar. 5 mililitros, ¿no? Y aunque no llenen completo los 5 mililitros de la jeringa, bueno, lo que puede hacer es que con una cinta métrica, ¿no? Dividir en 5 partes, y esa es la que se va a aplicar todas las mañanas en el hombro, alternando los hombros. Entonces, lo adecuado es eso, no poner implantes, que ahora van de moda los implantes de testosterona. Ya he tenido varios pacientes, o esta testosterona de depósito, ¿no? Porque hay mujeres que dicen, pues antes no tenía deseo y ahora mi compañero no me da el ancho, porque el que no tiene deseo, no tiene tanto deseo es él. Yo no quería tener tanto deseo todos los días, yo hubiera querido un deseo un poco más fisiológico, no sé, para tener relaciones sexuales 2 o 3 veces a la semana. No somos recién casados, llevamos 40 años juntos, ¿no? Y ahora, pues mi marido es el que huye, ¿no? Entonces, sí, la dosis adecuada, todo indican los estudios, es la quinta parte de este sobrecito de Low-T-Gel, la quinta parte. Ya veremos si tendremos más adelante presentaciones así específicas para mujeres, lo cual sería maravilloso, pero mientras tanto, la podemos dividir en 5 y aplicarla todos los días. O sea, de eso sí hay sustento, pues. O sea, aunque el Low-T-Gel esté hecha para los hombres, ¿no? Pero con menor dosis se puede utilizar en mujeres. Así es, doctora. Y como usted lo mencionaba, justo en las guías, en las publicaciones recientes, o sea, que no tienen más allá de 2 o 3 años, lo que mencionan es contraindicado el uso de presentaciones intramusculares o de depósito. Exacto. Y exclusivamente utilizarlas en gel, ¿no? Así es.
Cuando hay deseo sexual hipoactivo, cuando hay poco deseo sexual, pero es que las causas pueden ser múltiples. O sea, por ejemplo, las pacientes diabéticas también padecen de deseo sexual hipoactivo. Entonces, bueno, pues, si sabemos, si la paciente se conoce diabética, pues pídanle glucosa, pídanle hemoglobina glucosilada, vemos cómo anda, ¿no? O sea, de los últimos 3 meses, cómo andan sus niveles. Aunque no sospechemos, chequen siempre perfil tiroideo. A ver, hay que descartar hipotiroidismo, hipertiroidismo, los dos afectan el deseo sexual, ¿no? Si bien con el hipotiroidismo ya saben que las personas andan más apáticas y más, ¿no? Más lentas incluso y como con poco deseo sexual, pero con el hipertiroidismo, a pesar de que anden con su temblor distal y a lo mejor hiperactivas, también les disminuye el deseo. Entonces, tanto hipo como hiper influyen en el deseo o apetito sexual. Por otro lado, la prolactina, ¿no? Pues hay casos de hiperprolactinemia que pues están relacionadas a lo mejor a un desequilibrio en el eje hipotálamo hipófisis ovario o a un adenoma en la hipófisis, qué sé yo, habría que investigar, pero hay que checar cómo anda la prolactina, no es tan infrecuente, ¿no? Que esté alta la prolactina y que nos esté interfiriendo el deseo sexual en el varón, disfunción eréctil, y en el caso de las mujeres, deseo sexual disminuido. Justo la hiperprolactinemia, que bueno, si fuera una mujer lactante, pues lo entenderíamos, pero estamos hablando de mujeres posmenopáusicas, ¿no? A veces la prolactina también se da por la utilización de ciertos medicamentos, entonces, ojo, si encontramos la prolactina alta, pues habrá que hacer un buen interrogatorio para ver qué está tomando la paciente, que a lo mejor no nos lo contó, y tiene hiperprolactinemia. Básicamente son los estudios. Estrógenos, por supuesto, estradiol, ¿no? Habría que checar cómo andan los niveles de estradiol, si quieren, o sea, para corroborar la hormona folículo estimulante, y ya, pues harán su diagnóstico de climaterio y se darán cuenta que si hace falta estrógeno con testosterona, pero insisto, no confíen, bueno, y la testosterona hay que pedirla, pero no se confíen mucho con los niveles de testosterona. O sea, en la mujer algo muy curioso sucede, que a pesar de que la testosterona total esté bien, puede tener toda la sintomatología de deficiencia de testosterona. Entonces, si solamente nos bajáramos en los estudios clínicos, pues ya no le damos nada. Pero los estudios de laboratorio, entonces hay que fundamentar nuestro diagnóstico en la sintomatología. Entonces, aunque la testosterona salga normal, le damos testosterona y luego la medimos para ver que no nos hayamos pasado, eso sí, ¿no? A los 3 meses. Sí, bueno, es que es interesante eso porque normalmente, bueno, ustedes sabrán, cuando hay exceso de testosterona, que así me ha pasado con algunos varones, ¿no? Que ahí sí les ponen inyección de testosterona cada 3 meses y así se siguen y ya nadie más les pide niveles, ¿no? Y de repente, pues sí, traen 1500 nanogramos por decilitro, ¿no? Entonces no sé qué pretenda el médico que les prescribió tanto. Y efectivamente puede aumentar el hematocrito, ¿no? Entonces, pues eso es uno de los riesgos. En las mujeres también, o sea, si, digamos, no tanto como en los varones, porque la cantidad que estamos reponiendo es mínima en realidad y con esa tenemos suficiente para devolverles el deseo. Pero si quieren verse, o sea, digamos, como más precisos, pídanle una biometría hemática para verificar que efectivamente el hematocrito se mantuvo en su lugar, y lo más seguro es que sí, pues son muy pequeñas dosis y son dosis muy seguras, no alteran prácticamente nada de lo demás.